Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor Fernando Sosa, un servidor. Bien, en esta clase vamos a ver los mecanismos de patogenicidad y de virulencia. Es importante que sepan que para comprender estos mecanismos debemos de conocer las estructuras que conforman una célula y propiamente una bacteria. Tenemos dos tipos de células, las células procariotas que no tienen un núcleo definido, y que tienen una estructura muy simple, en donde también entran parte de las bacterias, las algas verdes, azules, y también tenemos otro tipo de células que son las eucariotas. Propiamente son pluricelulares, tienen una membrana y un núcleo con mayor definición, entran protozoarios, entre otros microorganismos. La patogenicidad, cuando hablamos de patogenicidad, hablamos de la capacidad de un agente, de un microorganismo para causarle daño a un huésped. Cuando hablamos de patogenicidad, de virulencia, cuando hablamos de estos mecanismos, es muy importante conocer la tríada ecológica, donde tenemos el agente que propiamente causa esto, el medio ambiente y el huésped. Que en este caso, digo, para términos de esta clase haremos alusión al ser humano como huésped. Bien, voy a permitirme compartir una presentación. Ok. Vamos a ver entonces qué parte... un segundo, vamos a ver entonces que para comprender estos mecanismos debemos de conocer propiamente de lo que está conformada nuestra bacteria, ¿no? Está conformada de una cápsula, de cuerpos de inclusión, de flagelos que le van a ayudar a adherirse propiamente a los tejidos del huésped. Está conformada por una membrana plasmática, mesosomas, cromosomas, toxinas, endotoxinas, exotoxinas, y todas estas van a ayudar o van a propiamente a conformar parte de estos mecanismos que van a generar signos y síntomas, propiamente una enfermedad o un síndrome. Entonces, es muy importante entender ese concepto de patogenicidad. La patogenicidad, repito, es la capacidad de cualquier especie bacteriana para ocasionar enfermedades en un hospedador humano susceptible. Tenemos entonces, y es muy importante comprender eso, que tenemos bacterias que son patógenas, es decir, que van a causar enfermedad, pero también tenemos bacterias que no son patógenas. Al no ser patógenas, constituyen parte de nuestra flora bacteriana y no van a generar una enfermedad como tal. Al contrario, van a ayudar a nuestro organismo a cumplir ciertas funciones dentro del mismo y va a haber una relación simbiótica con beneficio para ambas especies. Dentro de estos microorganismos también encontramos lo que son las bacterias patógenas oportunistas. Estas bacterias propiamente pueden estar dentro del hospedador o del huésped, o estar incluso en el medio ambiente, un medio ambiente donde el humano está en constante convivencia con este patógeno oportunista. En circunstancias adecuadas, este patógeno no nos va a hacer ningún daño. Sin embargo, cuando el hospedador humano sufra o tenga alguna crisis en relación a su sistema inmunológico o alguna enfermedad que condicione parte de su sistema inmunológico, bueno, entonces vamos a ver que este patógeno que antes no nos generaba ningún daño, se va a convertir en un patógeno oportunista y va a generar enfermedad. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando hablamos de personas que están sometidas a una quimioterapia en donde disminuye drásticamente su sistema inmunológico, personas que llegan a cursar con el virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, personas pues propiamente que tienen alguna enfermedad
autoinmune, lupus, artritis, algo que llega a generar algún cambio en su cuerpo, o un cambio en el ambiente que repercute en el hospedador, pues va a generar que estos patógenos que antes no hacían daño, pues lo generen de alguna forma. Bien, ahora vamos a definir lo que es la virulencia. La virulencia es un potencial cuantitativo. Es para cuantificar la patogenicidad, o mejor dicho, cuantificar el daño que puede producir este microorganismo. Hay microorganismos virulentos que generan enfermedad cuando un pequeño número se introduce en el organismo, y se va a dividir en grados: bajo, moderado, alta o severa. Pero cuando hablamos de virulencia no nos referimos entonces a los virus. Es muy importante hacer esta diferencia. No hablamos de virus, hablamos de una cuantificación del daño, propiamente una cuantificación de la patogenicidad. Es muy importante entender entonces estos dos conceptos y que estamos hablando propiamente de bacterias. Entonces, cuando hablamos de virulencia, tenemos que conocer también tres conceptos muy importantes. El primero de ellos es la adherencia, y es el proceso por medio del cual las bacterias se unen a las superficies de las células hospedadoras. Más adelante vamos a ir describiendo cada uno de estos conceptos, pero bueno, en términos coloquiales o objetivos, adherencia, hablamos de cómo estas bacterias, cuando entran a nuestro organismo a través del tracto respiratorio, del tracto digestivo, del tracto urinario, habíamos visto que parte de su anatomía de estas células, pues tienen fimbrias, tienen filis, que propiamente se adhieren a los tejidos, y que esa es una de sus grandes funciones. También cuando hablamos de virulencia es muy importante entender este concepto de invasión, que es el proceso a través del cual las bacterias, parásitos, animales, hongos y virus penetran en las células o tejidos del hospedador y se diseminan dentro del organismo. ¿Cuáles van a ser los tejidos, las circunstancias, la sustancia que van a utilizar dentro del hospedador para invadirlo? Puede ser la sangre, puede ser los intestinos, que a través de ¿cómo es que van a generar esa invasión? Digo, sabemos que estos microorganismos van a tener una multiplicación dentro del hospedador que les va a permitir también, pues, invadirlo. Y tenemos otro concepto que es, tenemos otro concepto que es la toxigenicidad, que es el potencial de un microorganismo de producir una toxina y que va a contribuir también a producir una enfermedad. Es decir, que propiamente el microorganismo no va a generar la enfermedad, pero sí lo que produzca dentro de sus membranas, que en este caso hablamos propiamente de toxinas, y en este caso vamos a hablar de bacterias. Tenemos los postulados de Koch. Los postulados de Koch nos sirven para determinar, y en su momento sirvieron para estudiar propiamente los organismos, determinar propiamente al agente que causaba la enfermedad. Son 4 postulados muy importantes. El primero de ellos nos dice que el microorganismo se debe encontrar en todos los casos de la enfermedad en cuestión, y su distribución en el organismo debe concordar con las lesiones observadas. El segundo postulado nos dice que el microorganismo se debe cultivar in vitro o fuera del cuerpo del hospedador durante varias generaciones. El tercer postulado nos menciona que cuando este tipo de cultivo puro se inocula en otro animal o en un animal susceptible, debe causar la enfermedad la misma. ¿Okay? Y el cuarto postulado nos dice que el microorganismo se debe aislar de nuevo a partir de las lesiones de las enfermedades producidas en forma experimental. Entonces, gracias a estos postulados de este señor, hasta la fecha, son postulados que se siguen utilizando para determinar un agente cuando es nuevo. Por ejemplo, les hablamos de estudios también en laboratorios, estudios controlados, pero que hasta la fecha se siguen. Y son muy importantes para esta
disciplina. También tenemos otro concepto que es la transmisión. La transmisión es el mecanismo de infección y es el medio usado por el agente, en este caso por la bacteria, para pasar de la fuente a la puerta de entrada del hospedero, o sea, para pasar del lugar donde se generó o donde nació, donde se adquirió, a la puerta de entrada. Ya habíamos mencionado anteriormente que, bueno, tenemos en el cuerpo diferentes entradas, digo, una de ellas que es la más, de los órganos más extensos que tenemos en el cuerpo, pues es la piel, ¿no? Cuando llega a haber alguna lesión en la misma, generamos una puerta de entrada, está el tracto respiratorio, está el tracto digestivo, está el tracto urinario, el tracto genital, ajá, y tenemos una transmisión o un mecanismo de infección directo y indirecto. El directo, pues, es sin intermediarios, cuando propiamente lo tomamos a través de la fuente, y la vía indirecta propiamente son las vías de entrada que estamos explicando. Ajá, en otras palabras, directa y sin intermediarios, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de un microorganismo que ya se encuentra dentro del cuerpo, de un organismo, por ejemplo, oportunista. Ajá, aquí tenemos una transmisión directa, ajá, propiamente al hospedador, al huésped, bajan sus defensas y el patógeno oportunista ataca. Es una transmisión o una fuente directa. Y la indirecta, bueno, es a través de las diferentes vías de entrada. Una de estas vías que más tenemos expuesta, evidentemente, pues viene siendo la vía respiratoria. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué es la más expuesta? Pues porque cuántas veces entra un líquido por nuestro tracto digestivo y se filtra a través del riñón. ¿Cuántas veces al día tomamos agua? ¿O cuántas veces al día comemos? Ajá, hablando del tracto digestivo. Sin embargo, suponiendo que respiremos en promedio 30 veces en una hora, pues son 1800 respiraciones, 1800 veces metemos o tenemos una puerta de entrada al interior de nuestro cuerpo, y si esas 1800 veces las multiplicamos, eh, perdón, si esas 1800 veces las multiplicamos eh, por las 24 horas que tiene el día, pues estaríamos hablando de un número considerable, pues de puerta de entrada que le das a los microorganismos. Digo, hablando específicamente, por ejemplo, en esta pandemia y en muchas otras pandemias, pues la puerta de entrada que se tiene o que tiene eh, más oportunidad de adquirir una enfermedad, pues es propiamente el tracto respiratorio. Entonces, bueno, nada más es hacer la diferencia de la transmisión que existe. Tenemos la fase temprana. En la fase temprana de estos mecanismos de patogenicidad, digo, de patogenicidad y también de virulencia. Ajá, estos microorganismos van a tener estrategias, ya habíamos mencionado la de la adherencia, y dentro de los factores de virulencia que tienen, pues es el número de adhesinas fimbriales y no fimbriales, ajá, así como la internalización en las células M, ajá, o sea, la capacidad de esas bacterias para adherirse propiamente a los epitelios que conforman el cuerpo humano y para introducirse dentro de las células. Ajá. También tenemos como parte de las estrategias de estos microorganismos lo que es la movilidad y la quimiotaxis, que es a través de flagelos y fimbrias, propiamente que les generan movilidad o atraer otras sustancias para pues generar propiamente una reacción. La invasión por disparo o por cierre, que se refiere al sistema de secreción tipo 3, las jeringas moleculares, efectores efectores de mimetismo molecular. Hablamos propiamente de sustancias que se liberan en el organismo o que libera este patógeno al organismo.
Tenemos otro que es la fase tardía, y dentro de esta estrategia pues está la sobrevivencia intracelular. Ajá, y dentro de estos factores de virulencia tenemos lo que son los sideroforos o efectores de mimetismo molecular, movilidad intracelular o efectores de escape vacuolar y de unión a componentes del citoesqueleto. Entonces, si se dan cuenta, hablamos de sustancias que se van virtiendo o excretando a través de sus membranas de las células para poder propiamente sobrevivir o moverse, digo, sobrevivir a una fagocitosis por parte de los macrófagos, poderse mover dentro de los organismos o dentro incluso de las mismas células. La derivación a la respuesta inmune y la variación antigenética, pues digo, parte de esta evasión pues, lo va a conformar evidentemente la cápsula, que propiamente pues le compete protección a la bacteria, la modificación de la envoltura celular, proteínas similares a inmunoglobulinas y alteración o ausencia de presentación inmunológica, ajá, la capacidad de generar una reacción inmunológica o no dentro del organismo. Ajá, también el sometimiento y el sometimiento y confrontación a través del uso y modificación de enzimas propiamente del hospedero, como son las proteasas de IgA, y la adherencia a receptores alternativos. Entonces, todas estas sustancias que se mencionan tanto en fase temprana como fase tardía, pues van a generar, digo, sustancias y también parte de la anatomía celular, pues son propiamente mecanismos de patogenicidad y también de virulencia que entre mayor tenga una bacteria, pues va a generar más daño o va a generarle mayor competencia para sobrevivir con la respuesta inmunológica del hospedero humano. Ajá. Digo, factores de patogenicidad los vamos a dividir en dos, lo que son las estructuras, como son los flagelos, las fimbrias, que ya habíamos dicho que las utilizan estos microorganismos para adherirse a los epitelios, la cápsula y las esporas. La cápsula, digo, la utilizan como un mecanismo de protección y las esporas, bueno, vamos a ver que tanto esporas y toxinas se utilizan propiamente para generar una respuesta inmunológica mayor y que van a generar también síntomas, digo, signos y síntomas en el hospedero humano. Tenemos sustancias, las toxinas, endotoxinas, exotoxinas, enzimas, proteínas, lípidos, ácidos teicoicos, que propiamente le van a ayudar pues también a defenderse de la respuesta inmune del hospedero humano. Y bueno, la adherencia bacteriana, ya lo habíamos dicho, digo, la membrana del hospedador tiene unos receptores, unas proteínas de recubrimiento en su superficie y estas proteínas le van a servir propiamente a los filis, a los pelos de estas bacterias, propiamente para generar ahí la adherencia, ajá, y digo, también van a tener proteínas de unión que ya traen codificadas. Recordemos que, pues bueno, las bacterias tienen muchos millones de años antes de que nosotros apareciéramos en la Tierra, pues ellas ya se encontraban aquí y a través de los años, parte de estas proteínas por las que se encuentra conformada su membrana, pues también son proteínas que compartimos de alguna forma y que ella utiliza pues propiamente para generar la adherencia. Tenemos las endotoxinas, forman parte integral de la pared celular, de las bacterias principalmente gram negativas, también se encuentran propiamente en gram negativas, son un complejo de polisacáridos y llegan a soportar el calor por arriba de los 60 grados centígrados durante varias horas sin perder su toxicidad. Es decir, que aunque nosotros generemos una cocción adecuada de alimentos y muera la bacteria, pues las toxinas siguen quedando ahí y pueden generar una reacción inmunológica o propiamente dicho una enfermedad en nuestro organismo sin que la bacteria se encuentre presente o viva. Ajá, eso también es algo importante.
Sin embargo, bueno, las toxinas son débilmente inmunógenas, es decir, que no generan tanta reacción a menos que se encuentren en una gran cantidad. Eh, no se convierten en toxoides, moderadamente tóxicas, no existen receptores específicos en las células, ya que más que fungir como una estructura, fungen como una sustancia y por lo general pues causan fiebre en el hospedador a causa de la liberación de mediadores de la inflamación, como es la interleucina 1, entre otros, y bueno, ese es el principal, ¿no? Y la síntesis que es gobernada por genes cromosómicos. También tenemos las exotoxinas. Exo, bueno, pues se encuentran envueltas dentro de la pared celular y son liberadas, excretadas por células vivas con concentración elevada en un medio líquido. Ajá. Son producidas por bacterias, en este caso gram positivas y también gram negativas. Y bueno, son principalmente polipéptidos. Suelen destruirse rápidamente calentándose a más de 60 grados. Son muy antigénicas y se convierten en toxoide antigénico y toxoide con formalina, ácido, calor, etcétera, altamente tóxicas, se unen a receptores específicos de las células, digo, a pesar de ser una sustancia, se unen a sus receptores y no causan fiebre en el hospedador. Son reguladas por genes extracromosómicos. Entonces, digo, tenemos ya aquí viene una clasificación un poco más limitada, donde tenemos propiamente pues exotoxinas y endotoxinas del tipo A y del tipo B. Las del tipo A son las que generan propiamente toxicidad en el huésped y las del tipo B son propiamente las que le ayudan a adherirse al huésped. Ajá, interrumpen la continuidad del sistema membranoso y actúan como superantígenos. Ajá. Digo, por tener uno, tenemos el lípido A, que ya dijimos que funciona más para generar toxicidad o propiamente generar es una reacción inmunológica en el organismo y bueno, el tipo B pues propiamente para adherirse. Ajá. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, unos ejemplos de exotoxinas, como es la toxina diftérica, la colérica, la tetánica, la botulínica, ¿no? Este tipo de exotoxinas que habíamos visto no generan fiebre, pues sí van a generar otro tipo de enfermedades, ¿no? Parálisis, diarrea, daño a otros órganos, ¿no? Principalmente estas exotoxinas son producidas por Clostridium. Eh, bueno, dentro de su estructura ya habíamos mencionado que contienen enzimas. Las enzimas van a promover la diseminación de estas bacterias a través de los diferentes mecanismos que existen dentro del hospedador. Van a interferir con la fagocitosis, inactivan antibióticos. Ahorita vamos a ver, o sea, es muy importante saber que las bacterias tienen inactivadores propiamente para lo que los combatimos. Ajá. Hidrolizan también quimioatrayentes, es decir, que inactivan, ¿no? Una quimiotaxis de linfocitos o de macrófagos, los inactivan gracias a sus enzimas. Y tenemos enzimas también como las hialuronidasas, colagenasas, que propiamente le ayudan a promover su adherencia a los tejidos. La fibrinolicina, que también le va a ayudar a generar un punto de entrada, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando tenemos alguna herida en la piel, se genera de alguna manera una fibrinólisis, una malla de fibrina, esto para ayudar a facilitar pues, que los macrófagos la fagociten. Sin embargo, digo, interfieren, tienen un mecanismo tan organizado y tantos mecanismos de patogenicidad y virulencia como es la coagulasa, que pues en el momento en que se hace esa red de fibrina, ellas liberan coagulasa para deshacer la fibrina y poderse movilizar hacia otros tejidos y evitar ser también fagocitadas. Ajá.
Enzimas que inactivan antibióticos, bueno, tenemos la enzima de beta-lactamasas, aminoglucosidasas, macrolidasas, glucopeptidasas, ajá, y que propiamente vienen vertidas en lo que es la membrana plasmática, la pared celular, ajá, incluso en el citoplasma vamos a encontrar estas enzimas y pues que van a generar una deficiencia pues contra las herramientas que actualmente tenemos para atacarlas o para limitarlas dentro de nuestro organismo. También tenemos lo que son islotes de patogenicidad. Estos son grandes grupos de genes organizados que poseen uno o más genes de virulencia. Ajá, aparecen en el genoma de los miembros patógenos de una especie, más no en los miembros apatógenos. O sea, en los apatógenos no se encuentran estos islotes de patogenicidad. Son de gran tamaño, tienen un contenido de guanina más citosina, distinto al resto del genoma pues, bacteriano. Ajá, y suelen estar vinculados con genes de ARN de transporte. A menudo se les encuentra con partes del genoma ligado a elementos genéticos móviles. Poseen inestabilidad genética, es decir, que gracias a estos islotes de patogenicidad o esta carga de, pues propiamente de genes organizados, es que algunas bacterias o algunos organismos patógenos pueden ir mutando. Ajá, gracias a esa secuencia que va cambiando. Ajá, representan estructuras de mosaico con componentes adquiridos en distintos momentos, en el momento antes de contagiar a un huésped y después de contagiar a un huésped, estos islotes de patogenicidad pueden cambiar y por eso es que a veces se puede generar, por ejemplo, resistencia bacteriana, ¿no? O una superbacteria. ¿Ok? Pero es gracias a estos islotes de patogenicidad que se encuentran dentro de su ADN celular. Algunos ejemplos del gran número de islotes de patogenicidad en el ser humano, bueno, se encuentran en lo que es la E. coli, la Salmonella, la Yersinia, Vibrio cholerae, Staphylococcus aureus principalmente, ajá, y solamente son algunos ejemplos. Y bueno, tenemos mecanismos de defensa, o sea, todo esto se resume a este mapa en donde nos dice cómo está organizado los mecanismos de defensa de un hospedador, ¿no? Están en los inespecíficos y los específicos. Dentro de los inespecíficos, pues entran principalmente lo que son las barreras, ya lo hemos visto, la piel, todas las superficies mucosas que se encuentran hidratadas, la microflora propia a veces nos ayuda también a defendernos de los patógenos. Y bueno, tenemos respuesta celular también inespecífica, como es la inflamación, las células fagocitarias, las sustancias antimicrobianas, ¿no? Y que estos mecanismos de defensa, hablando específicamente de los inespecíficos, pues a veces son suficientes para combatir un organismo patógeno. Sin embargo, cuando esto es insuficiente, cuando traspasan piel, entran a mucosas, la microflora o la película que se genera de ellas no nos ayuda a protegernos y aparte genera una respuesta celular desde inflamación, llegan macrófagos, sustancias antimicrobianas, y el cuerpo no lo puede defender. Bueno, tenemos otros mecanismos que son los mecanismos específicos, ajá, y que generan una respuesta inmunitaria a través de los linfocitos T y los linfocitos B. Ajá, entonces, pues todo esto se desencadena gracias a los mecanismos de patogenicidad y de virulencia. Ajá, entonces, es muy importante comprender pues que dentro de la tríada ecológica que tenemos para presentar cada enfermedad, pues influye tanto el agente que nos va a atacar como en ese momento el medio ambiente en el que se está desarrollando el huésped y también influyen las características que tenga el huésped en el momento de contraer una enfermedad. No va a ser lo mismo, por ejemplo, digo ahorita que estamos viviendo esto de la pandemia, no va a ser lo mismo que le dé COVID a una persona con hipertensión, con diabetes, con obesidad, que esté inmunodeprimida, ajá, bueno, y que sea una persona mayor de 50, 60 años, no va a ser lo mismo que un huésped que tenga 25 años
que sea deportista, que no fume. Ajá. Entonces, ¿importan las características del huésped? Sí importan. ¿Importan las características del medio ambiente? Claro que también importan. No va a ser lo mismo tampoco, o vaya, el proceso para adquirir una enfermedad no va a ser el mismo en una ciudad que en un pueblo. Ajá, en una ciudad hay mayor conglomeración de personas, hay contaminación, hay estupefacientes en el aire, entonces todo esto genera el medio óptimo para que el microorganismo patógeno pues se desarrolle o tenga una capacidad de contagio mucho mayor que en la de un pueblo. Ajá. Y bueno, también gracias también a esta pandemia, pues hemos visto que hay diferentes tipos de cepas de virus, ¿no? En donde unos virus son más letales que otros, entonces influyen las características influyen mucho las características, en este caso de la tríada ecológica. Espero que no se les olvide esto y que bueno, que los mecanismos de patogenicidad pues son propiamente las características que están conformadas dentro del microorganismo, ajá, dentro de su anatomía, las sustancias que produce, de lo que está conformada esa bacteria, esa célula, ese virus, ajá, y que bueno, la virulencia pues es propiamente la cuantificación del daño que puede generar ese organismo a través de su patogenicidad que incluye. Espero que les haya gustado esta clase. Mencionando otra parte dentro de las barreras de defensa y que también es muy importante, pues son las células TCD8, las células B, los macrófagos que se encargan de la fagocitosis, las natural killer, las células T, ajá, y son barreras de protección, igual que los mucopolisacáridos, la flora bacteriana, como ya lo habíamos mencionado, ajá, y bueno, pues que todo esto ayuda a defendernos de estos microorganismos patógenos. Ajá, la bibliografía se toma de estos libros. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. Hasta luego.